Espíritu Santo repose sobre esta nación. Hace aproximadamente 2 años Dios comenzó a hablarme. Y Dios me hablaba de una visitación. Sí, así bajito. Dios comienza a hablarme una palabra. Y en esa palabra Dios me habla en Jeremías 29:10. Y Dios me anuncia que viene una visitación y un despertar cual nunca antes sobre la faz de la tierra. Una visitación que viene iniciada por el Dios mismo. Una visitación que va a cambiar el destino de vidas. Pero esta vez no viene en nuestra forma. No viene de la manera que lo estás esperando. Sino que el Dios que lo inicia, Dios mismo comienza a traer su gobierno y establecer una visión poderosa donde veremos cosecha de alma. Escucha bien, cuando Dios habla de despertar, habla de gente que ha estado muerta que comienza a ser despertada. El Espíritu Santo, el poder de la resurrección moviéndose sobre la iglesia poderosamente, despertando a aquellos que están muertos. Dios visita de una manera hermosa. Y llama mi atención en esa palabra. Cuando comenzaba a meditar en ella, decía: Señor, no tiene sentido. Hoy no vengo a hablarle a los fuertes. Hoy vengo a hablarle a los débiles. A gente débil que necesita la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vengo a hablarle a gente que necesita la sangre del Cordero. Hoy vengo a hablarle a una iglesia que tiene hambre de la presencia de Dios poderosa moviéndose en nuestras vidas. Dios comienza a hablarme esa palabra. Comienzo a leer la Escritura y me doy cuenta que en el momento que Dios los habla, en el momento que Dios decreta esa palabra, el pueblo estaba cautivo. No tiene sentido que Dios siga hablando. Parecería que no tiene sentido. El Señor sigue hablando a un pueblo que está cautivo, a un pueblo que había sido exiliado, a un pueblo que por una palabra iba a estar 70 años cautivo en Babilonia. Iban a estar sufriendo presiones, iban a estar bajo el brazo de Faraón. Y a esa gente, en ese momento de conflicto, en ese momento de tristeza, en ese momento de opresión, en ese momento donde no hay esperanza, te espera una cárcel, te espera la cautividad, Dios se atreve a hablarle y decirle que los va a visitar. No solamente les dice que los va a visitar, sino que también comienza a hablarle que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Yo vengo a decirte en esta noche, San Luis, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal contigo. Y cuando Dios decide visitar, había 3 cosas que Dios me hablaba. Dios visita para probar el corazón del hombre. Lo vemos en la historia de Job, un hombre que temía al Señor, un hombre que Dios le había hecho un muro, lo había cercado, pero de pronto recibe una visitación. Y en esa visitación el corazón de Job es probado para darse cuenta que de oídas le había oído, pero ahora sus ojos le veían. Dios también visita para desatar juicio sobre la tierra. En el libro de Génesis aparece una visitación donde Dios destruye prácticamente la humanidad que había escogido su propio camino y había desobedecido a Dios, se había apartado de Dios. Dios no estaba en sus planes, Dios no estaba en su agenda, Dios no estaba en sus pensamientos, Dios no era parte de sus días.
y Dios decide destruir. Dios viene, visita y viene juicio sobre la faz de la tierra. Pero también la palabra enseña de otra visitación. Y es esa visitación cuando Dios viene a bendecir tu vida. Le preguntaba al Señor, ¿de qué visitación quieres que le hable a San Luis? Oye, y te sorprendería, porque Dios certeramente decía, háblale de una visitación de favor. Háblale de una visitación de misericordia. Háblale de una visitación donde mi gloria desciende sobre ellos. Hay gente que necesita una visitación. Hay gente que necesita un encuentro con Dios. La teología no te cambia, pero Dios te cambia. El ser miembro de una iglesia no te cambia, pero Jesús te cambia. El tener títulos en la iglesia no te cambia, pero Jesús te cambia. Por eso en esta noche quiero presentarte a un Dios, no solamente al Dios que hace sanidad, sino al Dios que es tu sanador. Por eso no quiero hablarte de una liberación, quiero hablarte del libertador. Quiero hablarte del Hijo del Dios viviente, porque Dios ha estado visitando a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre derramada del Hijo, ha estado visitando la tierra. Dios ha estado mostrando su misericordia de una manera especial. Y Dios continúa llamando los corazones de una forma especial. Este Dios que debería condenarnos, escogió perdonarnos. Si hay un mensaje que el diablo le teme, es el mensaje de la cruz de Cristo. Si hay un mensaje contra el cual el diablo lucha, es con el mensaje de la cruz de Jesucristo. Y hay una historia poderosa en la Biblia de una visitación. Se encuentra en el libro de Juan 5, en la historia del estanque de Betesda. Jesús sale a caminar. Quiero hablarte de esta visitación de misericordia. Quiero hablarte de esta visitación de favor y de bendición que todavía se está moviendo sobre la faz de la tierra antes que venga la próxima visitación, cuando aparecerá el deseado de las naciones en su gloria para arrebatar a su esposa. Y todavía esa visitación está tocando tu puerta. Y quizás tú has pensado que Dios se olvidó de ti. Hoy vengo a hablar con los que hace mucho tiempo están esperando que Dios se aparezca. En el libro de Juan 5 es la historia, escucha bien, quiero llevarte a esa escena. Me gusta llevar al escenario. Me gusta que el Espíritu Santo revele a Jesús tal cual es. Me gusta que sea Él presentando la historia que Él solo sabe contar. Escucha bien, llega Jesús a Jerusalén. Había unas fiestas. De pronto llega a un estanque de 5 pórticos, conocido como el estanque de Betesda, pero conocido también como el lugar de misericordia. Yo no sé si tú lo estás recibiendo en esta noche, pero este lugar se ha convertido en un estanque de misericordia. Este lugar se ha convertido en un estanque de misericordia donde Dios se te va a aparecer. Jesús llega a aquel lugar y escucha la escena. La Biblia declara que en aquel lugar, en las afueras, allí en la puerta de las ovejas, escucha qué impresionante.
Dice la Biblia, la historia de Dios contada como Él la quiere contar en la Biblia, que yacía una multitud, escucha bien, una multitud de ciegos, una multitud de cojos, una multitud de paralíticos. Yo quiero que veas por un momento el escenario, porque quizás tú has pasado delante de ese escenario. Imagina el lugar. La Biblia declara que era una multitud. Así que puedo imaginar a Jesús caminando en aquel lugar y allí yacía una multitud. Ciegos por este lado, cojos por este lugar, paralíticos en aquel lado. Había una multitud de enfermos, gente que estaba esperando, gente que tenía una expectativa, gente que estaba enferma, gente que se le había acabado la posibilidad, gente que no tenía fuerza. La Biblia declara que en ese lugar, en ese escenario, porque muchas veces pensamos que Jesús se te va a aparecer en tu mejor tiempo. Jesús, quizás tú estás esperando que se te aparezca en el culto, pero Él decide aparecerse en tu zona de desastre, en tu zona de dolor, en tu zona de impotencia, allí cuando tú no puedes hacer nada. Y de pronto Jesús mirando, escucha, y le hablo a aquellos que están detrás de la verja, aquellos que fueron atraídos por el Espíritu Santo, que hoy eres parte de una multitud que te puedes convertir en el candidato a un milagro de esta noche. Porque yo declaro que hoy el cáncer se va, porque donde está la realidad de Dios, el cáncer no puede permanecer. Donde está la presencia de Dios, el SIDA tiene que morir. Donde está la presencia de Dios, los paralíticos se levantan y los ojos de los ciegos son abiertos. Jesús camina en medio de la multitud y escucha bien. Comienza a caminar y de pronto ve a un hombre que lleva, escucha bien, 38 años postrado. Iglesia del Señor, si haces tu matemática, 38 años es mucho tiempo. 38 años enfermo, 38 años siendo oprimido por el diablo, 38 años en el suelo, 38 años sin poder gozarse, 38 años sin poder levantarse, 38 años sin poder levantar su rostro. 38 años es mucho tiempo. Y hay gente en este lugar que ha estado demasiado tiempo tirado en el suelo. Gente que ha sido oprimida por un amo cruel que se llama pecado. Gente que ha sido oprimida por la crueldad del pecado. Porque hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús al cual sirvo, que el pecado es un amo cruel. Te va a oprimir, te va a aplastar y no te va a soltar hasta llevarte a lo más profundo que es la muerte. Pero en aquel escenario se apareció Jesús de Nazaret y llegó donde estaba aquel hombre que ya no tenía fuerza. Yo imagino el escenario de aquella vida, 38 años que no sé si se movió un poquito para aquí, un poquito para acá, esperando que ángeles que venían de tiempo en tiempo movieran aquellas aguas y tuviese la oportunidad de recibir un milagro temporero. Pero allí se apareció el Cordero de Dios. Allí se apareció aquella gloria que vio Juan cuando declaró: he visto su gloria,
gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús apareció en aquella escena. Y cuando aquel hombre estaba tirado, olvidado, mirando su imposibilidad, porque hay gente que ha estado intentando salvarse en sus propias fuerzas. Hay gente que ha estado intentando cambiar en su propia fuerza y no has podido. Y te has quedado mirando que tu esfuerzo ha sido infructuoso. Y te llenas de frustración. Intentas hacer lo bueno, pero no puedes. Y ahí estás tú, lanzado tratando, viendo a Dios tan lejos, lejos de ti. Hoy vengo a hablarle con aquellos que no pudieron llegar al culto. Hoy vengo a hablarle a gente que no pudo llegar al culto. Gente que no llegó a la campaña de avivamiento. Hoy vengo a hablarle a los que se quedaron tirados en el camino. Los que se quedaron aislados. Hoy vengo a los que están mirando al monte. Que descienda Jesús y preguntarle: si quieres, puedes sanarme en esta hora. Jesús se llega al hombre y escucha bien. Le hace una pregunta que el cielo te la hace en esta noche. A mí me gusta Jesús. En este caminar con Dios he aprendido que este evangelio es muy simple. No es complicado. Se trata de que Dios lo ponga todo y yo no pongo nada. Se trata de que yo le entrego mi nada y Dios me da de su plenitud. No es complicado entender esto. Jesús le pregunta al hombre: ¿quieres ser sano? ¿Sabes cuál era la pregunta? Jesús le estaba diciendo: necesitas un milagro. ¿Habrá alguien en estos medios que pueda decir: yo necesito un milagro? Jesús le estaba diciendo con aquellas palabras: ¿quieres un cambio? El cielo te pregunta en esta noche: ¿quieres un cambio? ¿Quieres que rompa tu limitación? ¿Quieres que te saque de tu lugar de límite y te lleve a un lugar de amplitud? ¿Quieres un milagro? ¿O habrá alguien que diga: yo quiero un milagro? Yo quiero un milagro en esta noche. Yo quiero una sanidad en esta noche. Yo quiero una liberación en esta noche. Yo quiero un encuentro con el Señor. Porque si tú no puedes ir a Él, si tú no puedes llegar al culto, escucha bien, este Dios que yo le sirvo es capaz de llegar donde tú estás. Este Dios que yo le sirvo decidió que hoy, mayo 17, estacionaría su gloria en la tierra de República Dominicana y visitaría San Luis en un mover poderoso. ¿Quieres ser sano? Cuando llegas, cuando Dios aparece, es algo que los religiosos no entienden. Cuando Dios aparece, Él no te va a pedir una auditoría. Él no te va a decir: déjame decirte por qué estás enfermo. No, el cielo no quiere saber eso. El cielo quiere saber: ¿quieres un milagro? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre de esa aflicción? No es complicado este evangelio. ¿Quieres un milagro? Señor, es que he estado mucho tiempo en esta condición. Es que he estado esperando que alguien, mire, que antes que yo venga, he estado 38 años viendo que los fuertes, los que se lo saben todo, los que tienen títulos, los que no vivieron una infancia difícil, los que estudiaron, los que no vivieron en un hogar sin padres,
los que no tuvieron que lidiar con el abuso sexual, los que no tuvieron que luchar con orfandad, es que los que no lucharon con problemas de identidad sexual, esos son los fuertes. Y antes que yo pueda moverme, ellos entran primero y salen con la bendición. Jesús dice: hoy me detengo por los débiles, porque Dios levantó a uno más grande que el estanque, más grande que el ángel. Dios levantó a Jesús de Nazaret, uno más grande que tu problema. Hoy el cielo está de visita por los débiles, por los que no pueden moverse, por los que dicen: yo necesito la sangre del Cordero, por los que dicen: yo necesito aplicar esa sangre. Yo que soy débil, te necesito a ti, Dios, que eres fuerte. Escucha bien, hay gente que se quedó atrapada. Yo sé lo que te estoy hablando. Me gozaba escuchar el testimonio de Ruth desde hoy. No más Mirochi, porque hoy Dios le cambia el nombre para levantarla como una general del Evangelio de Jesucristo. Alguien da la gloria al Señor. Escucha bien. Hay gente que se quedó atrapada, gente que no pudo llegar al culto, gente que tuvo las batallas que tuvo Mirochi, que yo tuve. Se quedaron atrapados por una maldición, atrapados por el olvido, atrapados por las luchas. Quiero seguir al Espíritu Santo en esta noche, porque hoy este lugar no solamente será un estanque, sino que Dios lo mueve como un río. Escucha bien, yo soy hija de 10 hermanos. 5 de ellos fuimos regalados por situaciones que no vienen hoy al caso. Mi madre no pudo tenernos y nos soltó. Y escucha bien, durante esa infancia difícil, yo sé que Dios está llamando a gente transparente, que se quedó atrapada en algo, que no sabía lo que estaba pasando. Escucha bien, durante el tiempo de mi infancia, viví como huérfana en la casa de mis abuelos. Tuve que sufrir el abuso sexual por años. Tuve problemas de identidad, sí, joven, como te decía Mirochi. Yo sé lo que son las luchas entre no saber a qué lado perteneces. Yo sé lo que son las luchas, luchando con labios, con lujuria, con deseos de lujuria y de lascivia. Yo sé lo que es caminar no sabiendo a dónde perteneces. Escucha bien, yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo podría decir que podría compararme con el endemoniado de Gadara. La ira, la confusión de no saber a dónde pertenecía, de no saber hacia dónde me dirigía. Mi vida comenzó a descender como la ley de la gravedad. El diablo me jalaba hacia el suelo. Mi vida fue un total desastre. Traté de escapar por las drogas, traté de escapar con el intento de suicidio, traté de acabar con mi vida porque pensaba que no era ni siquiera suficiente para que Dios me amara. Pensaba que algo estaba defectuoso en mi vida. En algún lado este estuche había llegado incompleto. Era el mensaje que el infierno había taladrado sobre mi corazón. Estaba confundida tratando de morir. Cuando pensaba que debía soñar, estaba pensando cómo acabar con mi vida a la edad de 13 años, a la edad de 14 años, a los 15 años ya era una madre, una niña embarazada de niños. Y escucha bien, porque hoy quiero hablarte a ti, papá, porque creo que el cielo así lo hizo por medio de la boca de esta joven. Yo quedé atrapada en algo que yo no sabía. Yo no entendía qué estaba pasando.
pasando. Yo me había quedado tirada en el suelo enferma. Estaba enferma de amor. Estaba enferma de aceptación. Yo quería que alguien me amara. Yo quería ser aceptada. Comencé a comprar afecto. Tanto así que al venir al Señor pensé que podía comprarle a Dios sus afectos. No sabía que su gracia me completaba. No sabía que la plenitud de Dios estaba sobre los hijos que han nacido por la sangre del Cordero. No sabía que Dios bendecía el ser y no el hacer. No sabía que Dios bendecía su imagen en mí y no lo que yo hacía. Tantos años confundida en cosas puestas por los hombres, hasta que el Espíritu Santo de Dios me reveló a aquella persona, a Jesús de Nazaret, y mis ojos fueron abiertos, entendiendo, no tengo que hacer nada para que tú me ames. El solo hecho de haber nacido de nuevo y haber recibido aquella gracia cambió mi vida. Pero escucha bien, mamá, fueron años de tormento. En las noches soñaba, los diablos me atormentaban. El diablo estaba tratando de acabar con mi vida antes que Dios irrumpiera, antes del día de mi visitación. Escucha bien, te dije que tenía 10 hermanos. Y escúchalo bien, República Dominicana, porque hoy hay que hablar la verdad. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo tenía 10 hermanos, 5 de ellos, 9 de ellos no vivimos juntos. 5 fuimos regalados y esparcidos por diferentes lugares. Escucha bien, fuimos criados de manera diferente. Fuimos enseñados de manera diferente. Vestimos cosas diferentes. Fuimos a diferentes escuelas. Hablábamos un lenguaje distinto. No nos compenetrábamos. Fuimos criados en una diferente cultura de hogar. Diferente. Pero escucha bien, habíamos quedado atrapados en una maldición. 9 de mis hermanos, escucha bien, de 10 hermanos que tenía o que tengo, 9 de ellos fuimos abusados sexualmente. No estábamos juntos. ¿Qué fue lo que pasó? Habíamos quedado atrapados en una maldición generacional. Habíamos quedado atrapados porque mi madre, que había sido abusada en su adolescencia, se había negado a perdonar. Usted sabe lo que es levantarse con tormento. Yo puedo imaginarme al endemoniado ganadero. Yo puedo imaginarme los días que se levantaba pensando: ¿de dónde vino esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy siendo abatido? Yo imagino las noches de tormento que tú has pasado en tu casa. Yo imagino las luchas. Hoy estoy hablando no a los perfectos, no a los fuertes, a los débiles que necesitan la sangre del Cordero. Yo imagino al endemoniado así como el paralítico en el suelo. Aquel hombre enfermo, se le estaba acabando la fuerza, se le estaba acabando la esperanza, se le estaba acabando el tiempo. Parecía que el diablo iba a acabar con su vida. Parecía que el diablo se iba a salir con la suya. Pero de pronto, escucha bien, había un avivamiento en Capernaum. De pronto había un avivamiento en aquel lugar. Y allá en los sepulcros y allá en los cementerios hubo visitación. Y de pronto aquel que es la unción, el ungido del Señor, llegó para desatar un hijo de destino. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que hay un hijo de destino que va a ser desatado en esta noche. Hoy vengo a decirte que tu generación se va a desligar de la maldición.
Hoy vengo a decirte que tus hijos no van a pasar una noche más en la cárcel. Que no habrán más depredadores.